muy buenos días a todos, a la señora vicerrectora, a toda la Universidad Javeriana, al Tiempo, a la Cámara de Comercio, a todos los socios de Bogotá. ¿Cómo vamos? A Felipe, mil gracias por esta herramienta que es muy útil para la ciudad, que nos permite saber cómo se sintieron nuestros ciudadanos el año pasado, en el año 2022, en qué sienten que hemos mejorado, en qué sienten que no hemos mejorado y en qué sienten que hemos empeorado. Y eso sin duda pues nos da herramientas para seguir, digamos, avanzando en los temas de nuestra ciudad. Yo quisiera enfocar esta presentación y estos datos que les quiero compartir, sobre todo a contarle a los ciudadanos qué estamos haciendo en los temas en los que nos piden que nos enfoquemos más. Como ustedes lo van a ver en la encuesta, los ciudadanos nos piden, a diferencia de lo que dirían todas las demás encuestas, que dicen que el tema número 1 es seguridad y que el tema número 2 es movilidad, lo que dice la percepción de los ciudadanos en el 2022 no es eso. Lo que dicen los ciudadanos en el 22 es que nos enfoquemos más en desempleo, en salud, en educación. De hecho, movilidad y seguridad están del cuarto y quinto lugar hacia abajo. Entonces, eso es interesante verlo. La percepción, digamos, un poco de los medios, si uno mira en qué se enfocan los medios, de qué hablan los medios todos los días, es una cosa, pero lo que los ciudadanos sienten en lo que debemos trabajar es otra cosa. Entonces, yo quisiera aprovechar esta presentación para contarle a los ciudadanos y a Bogotá qué estamos haciendo en esos temas que les preocupan y en los que nos piden hacer aún más cosas. Lo otro que quisiera decir es que de los resultados de la encuesta que tuvimos la oportunidad de ver la semana pasada, debo decir que hay muchas cosas que me duelen, pero no hay ninguna que me sorprenda, porque ya los datos del DANE, la encuesta de hogares, las propias mediciones de la alcaldía, digamos, coinciden un poco con lo que los ciudadanos están mostrando. ¿Qué es lo que más me duele? Para empezar, no sé esto si está funcionando o no. Aquí no está pasando. ¿Ya? Ah, bueno. ¿Qué es lo que más me duele de lo que vamos a ver en la encuesta? Lo que más me duele es que haya un 25% de ciudadanos que digan que no tienen 3 comidas al día. Eso es lo que más me duele. Un 25% de los encuestados, y de hecho subió casi 9 puntos el número de personas que en el 2019 decían que no podían tener 3 comidas al día al 2022. Y esto es lo otro muy interesante de esta encuesta. Esta encuesta, como ustedes lo van a ver, compara cómo se sentía Bogotá en el 2019 antes de la pandemia y cómo se siente en el 2022 después de la pandemia. Digamos que en esos 4 años de diferencia, Bogotá padeció 5 choques, no 1, sino 5 al tiempo. Tuvo la pandemia, es decir, tuvo que enfrentar el riesgo de muerte masiva, y fruto de la pandemia tuvo que enfrentar el riesgo de quiebra masiva, de pérdida de empleo. En un año Bogotá perdió 1.100.000 empleos. El desempleo llegó a estar al 29%. Por cuenta del desempleo, la pobreza se disparó, el 40% de los bogotanos cayeron en pobreza, y la pobreza extrema, que es hambre, pasó del 4 al 13%, o sea, se triplicó. Y además tuvo que enfrentar el paro y el estallido social. O sea, fueron 5 choques brutales, ¿no?, que miden el impacto. Entonces, también esta es una historia difícil y dolorosa en ciertos aspectos, pero también es una historia que muestra la extraordinaria capacidad de recuperación de los bogotanos, porque pese a que el choque fue muy fuerte, en el 2022 ya tenemos recuperaciones en varias cosas. Entonces, déjenme empezar por cómo nos recuperamos del choque de la pandemia. Todos lo sabemos, digamos. Nos recuperamos triplicando el número de unidades de cuidado intensivo, nos recuperamos aplicando 16 millones de vacunas, nos recuperamos fortaleciendo nuestro sistema de salud pública, y yo en eso pediría que ese sistema que hoy vilipendian tantos, algunos hoy en el 2022, ese sistema fue el que nos salvó la vida en el 2020 y en el 21. Entonces, tengamos un poquito más de consideración con la gente que nos acaba de salvar la vida, porque es que fue ese sistema mixto el que nos acabó de salvar, el que nunca dejó de atender a nadie en Bogotá. A diferencia de hospitales en Europa, en Madrid, en Italia, en Nueva York, donde colapsó el sistema hospitalario y terminó gente muerta en las calles por falta de atención, eso jamás pasó en la ciudad de Bogotá, jamás. Ningún hospital, ni público ni privado, dejó de atender nunca a nadie. Entonces, así nos salvamos de la pandemia, pero luego vino el siguiente problema, que era salvarnos de la quiebra, volver a reactivar la economía. La economía cayó, más cayó la bogotana que la del país, eso suele ocurrir cuando hay crisis, y cuando hay rebote de recuperación, crece más Bogotá que el resto del país.
Eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Ustedes ven la cifra del 2021, el crecimiento de Bogotá en la barra verde, Bogotá creció 11,3, Colombia creció 11, sin Bogotá el país hubiera crecido 10,9, o sea, la diferencia eran 0,4 puntos. ¿Qué pasó en el 2022? En el 2022 pasó que Bogotá creció 9,9, Colombia creció 7,5 y sin Bogotá el país hubiera crecido 6,6. Es decir, Bogotá pasó a aportarle al crecimiento del país de 0,4 puntos, ¿sí?, a 2,5. Eso es una muestra de la fortaleza de la economía bogotana. Y ahorita les voy a contar cómo pasamos aquí. Aquí ustedes lo pueden ver por algunos sectores. Esta es la comparación de qué sectores están contribuyendo al crecimiento. Yo quisiera empezar por llamar la atención de lo que más crece en Bogotá que no crece en el país. En el país, el sector de la construcción, que es un gran generador de empleo, creció 74%. En Bogotá creció 20 puntos más, creció 94%. ¿Sí? Es tal vez el sector bogotano que más crece por encima del país, en el resto está más o menos igual, y en el sector que está más por debajo es en actividades artísticas, de entretenimiento, etcétera. Comparado con el país creció un poquito más en esa rama y Bogotá un poquito menos. En todos los demás sectores crecimos más o menos a la par. Entonces, lo primero era recuperar esto. Si no recuperamos la economía, si no recuperamos el crecimiento, si no recuperamos la generación de empleo, pues no vamos a salir de la pobreza y del hambre que esta encuesta muestra. Esta es otra manera de ver cómo se ha recuperado el empleo en Bogotá. Y yo quiero llamar la atención, primero, de que ya estamos casi al 98%, casi al 99% al día de hoy, de recuperación de los empleos que perdimos. Bogotá perdió 1.100.000 empleos en la pandemia. Hoy ya recuperó 1.030.000. 1.030.000. Y de ese 1.030.000, la mitad se recuperó gracias a sus impuestos, gracias a las obras que ustedes ven que se están ejecutando en la ciudad, gracias a que salimos a salvar y a rescatar a las microempresas de Bogotá que generan el 60% del empleo, gracias a que salimos a apoyar el empleo de jóvenes y mujeres especialmente, que fueron los que más perdieron empleo en la pandemia, y gracias a los apoyos de emprendimiento que nuestra Secretaría de Desarrollo Económico está dando. Y obviamente gracias al enorme, esa es la mitad, poco más de 500.000 empleos donde está produciendo la inversión pública de Bogotá. Pero la otra mitad, ¿quién la recuperó? Los empresarios bogotanos. Y yo les diría que después de las enfermeras y médicos y personal asistencial que nos salvó en el 2020 y que son los héroes y heroínas sin capa de esta ciudad, los siguientes héroes y heroínas sin capa de esta ciudad son nuestros empresarios, que hicieron todo por no dejar morir sus empresas, por reinventarse, por salvar empleos y que ya a partir del 2022 empezaron no solamente a salvar y a proteger los empleos que tenían, sino a generar algunos adicionales. Y esto me enorgullece mucho. Yo soy la primera mujer alcaldesa de Bogotá y si algo he tratado de hacer es cerrar las brechas que afectan más a las mujeres. Las mujeres perdemos más rápidamente el empleo, nos pagan menos pese a hacer lo mismo y tener los mismos talentos y nos cuesta más recuperar el empleo cuando lo perdimos. Esta gráfica lo que muestra es que todos los programas afirmativos de emprendimiento para mujeres, pagarle a las empresas que vinculen más mujeres o jóvenes, empleo incluyente con acciones afirmativas concretas. Si usted vincula a un joven nuevo, un nuevo empleo, primer empleo de joven, o vincula a una mujer, la Alcaldía Mayor de Bogotá con los impuestos de los bogotanos le paga una parte del salario. Todo ese tipo de programas han logrado que esa brecha se haya cerrado. De acuerdo a la última medición a febrero del 2023, recuperaron más empleo las mujeres que los hombres. Y como ustedes ven, si eso fuera por acciones del mercado solamente, la línea azul, que somos las mujeres, siempre está por debajo. Hemos logrado después de un año de esfuerzos grandes que se sostenga y se recupere aún más el empleo de las mujeres. El de la ciudad es el 98%, el de las mujeres hoy es 99.3%. Y eso, de nuevo, no es gratis, eso es gracias al sistema del cuidado de Bogotá, a las manzanas del cuidado, que le dice a las mujeres, venga que nosotros le cuidamos a sus hijos, o a las personas mayores, o a las personas en discapacidad con las que usted tiene, y usted salga, tranquila, a estudiar, a conseguir un empleo, a iniciar un emprendimiento. Pero si las mujeres no tuvieran ese apoyo en cuidado de su familia, no podrían salir a recuperar su empleo. Sacrificarían todo, como lo han hecho siempre, por cuidar a sus hijos o a otros. Los jóvenes, que también fueron los siguientes más afectados. Este es el nivel de recuperación de la ocupación de los jóvenes. ¿Por qué digo ocupación? Porque los jóvenes se ocupan de dos maneras principalmente, o estudian o trabajan. Si uno mira la recuperación del trabajo exclusivamente de los jóvenes,
La recuperación va al 95% del empleo que tenían en el 2019. Pero si además de eso vemos la otra ocupación, que es estudiando, ¿cuántos jóvenes están solo trabajando? Daría 95, pero estudiando y o trabajando da 113. O sea que la recuperación es extraordinaria para los jóvenes y eso en buena medida se explica porque se ha reactivado, y eso que está un poquito rezagado respecto del país, el sector de hoteles, de comercio, de turismo, de entretenimiento, que genera una enorme, digamos, recuperación de empleos de jóvenes. Y además, pues porque tenemos en este momento, gracias a los impuestos de los bogotanos, el mayor programa de becas de estudio para jóvenes que se haya hecho en la historia de Bogotá. Jóvenes a la U le está ofreciendo al cierre de este año 56.000 becas gratuitas con sostenimiento, con un salario mínimo de sostenimiento al semestre, con apoyo psicosocial a 56.000 jóvenes. Para que ustedes tengan una idea, antes de Jóvenes a la U, en las últimas 3 alcaldías habíamos apoyado la formación universitaria de menos de 10.000 jóvenes y era con crédito. Al cierre de esta alcaldía van a ser 56.000. Eso es el equivalente a haber hecho una Universidad Nacional de Colombia en 3 años. La Universidad Nacional de Colombia, que está cumpliendo 110 años, tiene en pregrado 52.000 estudiantes. Con los impuestos de los bogotanos hemos apoyado la formación de pregrado de 56.000. Y esto se refleja aquí. Entonces, de nuevo, esto es para contarles, yo les pido excusas, yo sé que hacer las obras que estaban atrasadas, las entradas y salidas de Bogotá, el metro, los cables, colegios, etcétera, esas 1.100 obras, esas 1.100 polisombras que ustedes ven no son polisombras, son 512.000 empleos en esta ciudad. Haber salvado a más de 90.000 empresas, sobre todo microempresas que son las que producen más empleo, ha permitido que con sus impuestos, cada colegio, cada andén, cada parque, cada kilómetro de metro, etcétera, está produciendo 512.000 empleos, del 1.030.000 que se han recuperado. Entonces, digamos, esto es una especie de keynesianismo del siglo XXI para poder recuperar la economía y salvar a los empresarios de Bogotá, que son los que generan empleo. Al final de este año esperamos llegar a 600.000, y otra cosa bien interesante es cuánta gente hemos logrado poner en la Agencia Pública de Empleo. La Agencia Pública de Empleo, que es la que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico, gente que va, nos deja su hoja de vida y nosotros le ayudamos a hacer un match con alguien que tenga esa necesidad. En el gobierno de Gustavo Petro se colocaron 4.478 personas por la Agencia Pública de Empleo de Bogotá. En el gobierno de Enrique Peñalosa se colocaron 8.329 personas a través de la Agencia Pública de Empleo de Bogotá. En nuestro gobierno ya hemos colocado 90.000 y al cierre de este año habremos colocado a 150.000 personas. Estas son colocaciones en la empresa privada, gente que viene y nosotros le buscamos un empleo en la empresa privada. A través de Talento No Palanca se vinculan a la alcaldía, pero es que la alcaldía no es un gran empleador, digamos, en su aparato administrativo. Hay menos de 30.000 empleados en el aparato administrativo de la alcaldía, mientras que el mercado laboral pues, es capaz de absorber 5 veces más, 150.000 por nuestra Agencia Pública de Empleo. De nuevo, esta recuperación del empleo de jóvenes y de mujeres no pasa por la acción misma del mercado. De hecho, ustedes vieron la serie histórica donde la brecha de menor empleabilidad de mujeres se sostenía todo el tiempo, o la brecha de menor empleabilidad de jóvenes se sostenía todo el tiempo. Aquí hay que hacer intervención, pero una intervención inteligente, una intervención dándole incentivos, no obligaciones, al sector privado para que vincule más jóvenes y más mujeres. En lo corrido de nuestra administración al 2023 habremos logrado la colocación de 100.000 jóvenes, o bien sea a través de empleo joven o de empleo incluyente o de impulso local, que son apoyos que hacemos para emprendimientos. 100.000 jóvenes en nuestra ciudad han conseguido apoyo gracias a la intervención de los impuestos de los bogotanos, o sea, a través de la Agencia Pública de Empleo, a través de obras, a través de programas especiales que patrocina y financia la alcaldía. E igualmente, 116.000 mujeres, empleo incluyente, que en este momento es un programa súper exitoso. Nosotros empezamos haciendo empleo joven, que era cómo colocar 20.000 jóvenes en un primer empleo. Nos fue súper bien, lo trabajamos con el Ministerio de Trabajo. Fue tan buena la experiencia con los empresarios, con el Ministerio de Trabajo, con la alcaldía, que decidimos ampliarlo a 16 poblaciones de difícil empleabilidad. Hoy en Bogotá, si usted es una persona con discapacidad, si usted es una persona trans, si usted es una persona víctima del conflicto armado, si usted es joven, si usted es mujer, 16 poblaciones con difícil empleabilidad, con barreras de empleabilidad. Nosotros le pagamos la mitad del salario, por lo menos 6 meses, a la empresa que lo contrate.
Le apoyo a la empresa sus costos laborales, se los disminuyo, pero también le ayudo a la gente que la tiene más dura para conseguir empleo a conseguirlo. Ha sido súper, súper exitoso y gracias a eso es que estamos haciendo, como dirían las mamás, una vida y dos mandados, salvando a las microempresas que se les baja sus costos, pero también logrando la mayor empleabilidad de personas que la tienen más difícil. Lo otro es que pues no todo el mundo quiere ser empleado, muchos quieren ser empresarios, emprendedores, y ha habido un dinamismo del emprendimiento en Bogotá. Como ustedes ven, en el transcurso de nuestro gobierno vamos a llegar a 127.000 unidades productivas apoyadas, ¿no? Vamos un poquito más de 100.000 en este año. La comparación contra los gobiernos anteriores es importante y la traigo aquí a colación para agradecerle, no para chicanear, digamos, sino para agradecerle al Consejo de Bogotá. Esta recuperación de las microempresas, esta recuperación del empleo de mujeres, del empleo de jóvenes, de obra pública en Bogotá, es gracias a que con el Consejo de la Ciudad, por encima de toda diferencia, aprobamos un plan de rescate social en el 2021. El plan de rescate social más grande que ha tenido Bogotá en su historia, con el cupo de endeudamiento más grande que ha tenido Bogotá en su historia. Bogotá tiene una tarjeta de crédito muy potente que no se usaba. Lo que decidimos fue usarla a tope, 15 billones de pesos en endeudamiento. Le han aprobado a esta administración para hacer las 1.000 y pico de obras que ustedes ven en construcción, para salvar a estas microempresas, para salvar a los jóvenes y a las mujeres y darles oportunidades de educación y de trabajo. Y los resultados se ven, porque la inversión se está haciendo. De manera que esto ha sido un esfuerzo conjunto de ciudad con el consejo de nuestra ciudad. Ahora, esto es lo otro. Hay dos tipos de mediciones de pobreza. Por supuesto, la encuesta pues no las distingue, pero el DANE sí las distingue. Una cosa es la pobreza por cuánta platica tengo yo en el bolsillo, eso es pobreza monetaria, cuánto ingreso tengo disponible. Y otra es la pobreza que apela a otras dimensiones, ¿no? La pobreza multidimensional es la que se mide realmente no solamente el nivel de empleo y de ingreso que la gente tenga en el bolsillo, sino que tan no pobre se siente la gente gracias a la calidad de servicios sociales que tiene en educación, en primera infancia, en salud, en acceso a la vivienda y en acceso a servicios públicos básicos como el agua. Entonces, ¿cómo vamos? Fíjense ustedes que aquí hubo un cambio metodológico en el 2017, pero lo cierto es que yo recibí una alcaldía en el 2019 en el que no había pandemia, no había desempleo, no había paro, no había estallido y la pobreza crecía en vez de bajar. La pobreza en el 2018 fue el 4.1, la multidimensional, y en el 2019 fue el 7.1, ¿sí? Y en el 2020, que fue el peor golpe de la pandemia, nos tuvimos que quedar en casa, sacrificar casi todo lo material por salvarnos la vida, subió a 7.5. En el 2021 la pobreza bajó al 5.7. Estamos esperando que se consolide la cifra del 2022, pero creemos que va a cerrar en menos, tal vez en menos de 5, en el 2023. En el 2022, perdón, no la pongo porque no ha salido la cifra confirmada. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el 2022, a pesar del choque de la pandemia, Bogotá tiene menos pobreza multidimensional de la que tenía en el 2019. Y eso es gracias a la inversión enorme en educación, primera infancia, salud, acueducto y vivienda que también está haciendo esta alcaldía. 278.000 personas han salido, digamos, de pobreza multidimensional en los últimos años, pese al choque de la pandemia. Ahora, esto es lo que se logra gracias al otro instrumento. ¿Cuál es el instrumento más poderoso para mejorar ingreso monetaria? En pobreza multidimensional son servicios sociales de muy buena calidad, de buena accesibilidad para las personas más humildes. En pobreza monetaria es que la gente tenga plática, o porque recupera el empleo, o porque tiene una transferencia monetaria para ayudarle a compensar el ingreso que no tiene por empleo. Bogotá se enorgullece de ser la única ciudad de Colombia que tiene una renta básica propia, que salió a destinar, como nunca antes, no existía de hecho una renta básica en Bogotá. Cuando enfrentamos la pandemia, Bogotá tenía identificados, sisbenizados y bancarizados con transferencias monetarias a 70.000 hogares. Eso era lo que teníamos al inicio de la pandemia, en el año 2020. Hoy, gracias a sus impuestos, a un trabajo conjunto extraordinario con el gobierno nacional, con Planación Nacional, en un año y medio, Bogotá bancarizó a más de 1 millón de hogares, pasó de 70.000 a 1 millón, ¿sí?
sisbenizó para que quedaran en Sisben 4, supiéramos, digamos, su nivel de pobreza más actualizado cuál era, y le giró un ingreso mínimo garantizado progresivo, es decir, una familia de 2 personas tiene en promedio mínimo 160.000 pesos de giro, y una familia de 5 personas o más en pobreza tiene un ingreso de más de $500.000 de pesos, para ser progresivo de acuerdo al nivel de pobreza y al tamaño de la familia. El país creó ingreso solidario. La única ciudad que complementa ingreso solidario con un ingreso local adicional es Bogotá, y eso es parte del paquete de rescate social, y el efecto que eso ha tenido es enorme. Solo ingreso mínimo garantizado ha bajado en 1,5 puntos la pobreza extrema en Bogotá en 2 años. O sea, el impacto de verdad es enorme. Y de nuevo, no lo digo para chicanear, estoy segura que los alcaldes de las otras ciudades quisieran hacer lo mismo, pero no es fácil tener la capacidad fiscal de hacer eso, no es tan fácil. Bogotá la tiene, usó su tarjeta de crédito para hacerlo y por eso ha ayudado, digamos, a salir. Las perspectivas de esto son positivas, yo diría. Yo soy optimista, yo soy del team José Antonio Campo, yo creo que la economía va a crecer por encima del 2, la nacional, y por lo tanto Bogotá va a crecer más o menos al 2,5 o más. Yo creo que Bogotá va a seguir teniendo, digamos, un jalonamiento de la economía, pero hay 3 cosas que me preocupan muchísimo este año, para cuando midamos la encuesta del 2023 y la estemos viendo del 2024, y quiero poner esa alerta hoy y pedirles que hagamos un debate público con el gobierno nacional muy sensato sobre esto. Me preocupan 3 cosas. Que haya menor crecimiento, digamos, eso depende de muchos factores, yo creo que el gobierno nacional está haciendo todo lo posible, pero tenemos guerra en Ucrania, inestabilidad mundial, en fin, 1000 cosas que no podemos controlar. Pero de lo que sí podemos controlar, yo llamaría la atención sobre 3 cosas. La primera, la inflación. Como ustedes pueden ver, ¿no? Sin ayudas, por ejemplo, tendríamos 36% de pobreza monetaria. O sea, sin el ingreso mínimo garantizado de Bogotá. Si además crece el empleo, pues más o menos se queda igual. Pero si crece la inflación, se come todo el ingreso que le demos a la gente, se lo lleva. Y no la logramos sacar de la pobreza. Controlar la inflación, especialmente la inflación de alimentos. No hay nada más grave, apreciados amigos, que esté pasando en Colombia y en Bogotá, a que el arroz cueste el triple, a que el frijol, ¿no?, que hace parte de la dieta de cualquier colombiano, cueste 90% más, a que los huevos cuesten el doble. O sea, no hay nada más peligroso, no hay nada más urgente que bajar la inflación, y en particular la inflación de alimentos. Lo segundo que me preocupa, como ustedes ven, la construcción en Bogotá está creciendo por encima de cualquier otra ciudad del país. La construcción se compone de 2 elementos básicos. Obra pública. La obra pública de Bogotá creció 100%. De nuevo, todas esas polisombras no son polisombras, son 500.000 empleos. De 1.100 obras que tiene Bogotá, 19 van mal, 19 de 1.100. Pero de esas 19, 9 son de valorización, entonces es un dolor de cabeza infinito. ¿Qué me preocupa? Que la otra parte de construcción que no es obra pública es vivienda. Bogotá ha tenido del 20 al 2022 el mayor número de iniciaciones de viviendas, en particular de vivienda de interés social, de su historia. En parte porque le ofrecieron yo agradezco mucho que se haya solucionado el tema de mi casa ya, porque es que lo que hizo el gobierno nacional, y lo hizo bien, creo yo, fue decirle a los empresarios: construya vivienda, que eso va a generar empleo, que yo le aseguro los subsidios para la compra. Si después le decimos a los empresarios que mentiras, que nos arrepentimos y que no les vamos a dar los subsidios de mi casa ya, pues se quiebran, porque obviamente no van a poder recuperar en venta su vivienda. Afortunadamente eso ya se solucionó. Pero en todo caso, ustedes vieron hace 8 días, uno de los análisis del tiempo es cómo está cayendo la iniciación de vivienda. Hay 40% de desistimiento de vivienda en Bogotá. Ayer leí un informe similar en Medellín, desistimiento de vivienda en Medellín. Eso es gravísimo. Nosotros no podemos dejar que el sector de construcción de vivienda se caiga, porque construcción de vivienda genera en el país agregado más empleo y crecimiento que construcción de obra pública. En el caso de Bogotá está compensando con construcción de obra pública, pero en el resto del país no. Entonces, si se cae la construcción de vivienda, de verdad se va a caer el empleo y se va a subir la pobreza en todo el país. Esa es la segunda alerta que quiero hacer. Y la tercera alerta que quiero hacer es el cambio
que quieren hacer de ingreso solidario a renta básica. Yo, en primer lugar, quiero decir que, por supuesto, si hacen algo mejor que ingreso solidario, bienvenido. Pero lo que ha ocurrido en este momento es que a partir de enero dejaron de girarle al país entero, a más de 1 millón de hogares dejaron de girarle ingreso solidario. En Bogotá le dejaron de girar ingreso solidario a 280.000 familias y no se lo han reemplazado por nada. Entonces son 280.000 familias que estaban en hambre, que estaban en pobreza y hoy están peor. Porque no están recibiendo los 160.000 pesos de ingreso solidario. Ah, que les parece muy poquito, pero es peor cero que 160.000. Entonces yo creo que los servidores públicos tenemos la obligación de mejorar la vida de los ciudadanos, pero no tenemos el derecho a empeorar la vida de los ciudadanos. Entonces, llamo la atención, por favor, de que decidan muy rápido el programa de renta ciudadana que propone el gobierno nacional, que dice que va a ser mejor, que no va a ser, les decían ellos en campaña, el pacto histórico, son miserables los 160.000 pesos, es más miserable cero. Y eso es lo que le hicieron a 280.000 familias en Bogotá, pasarlas de 160.000 a cero. Y no se lo han reemplazado por nada. ¿Sí? Entonces yo llamo la atención y le ruego al DPS que lance su renta ciudadana ya y que amplíe la cobertura. Lo ideal es tener más cobertura y mejor monto. Perfecto, eso fue lo que propuso el presidente. Más cobertura, mejor monto. Muy bien, pero eso no es lo que está pasando hoy. Entonces, si eso no se corrige rápido, estas perspectivas, digamos, de continuar esta mejora en el 2023 se pueden mejorar. Como ustedes ven, digamos, renta básica, giro de transferencias monetarias a familias en Bogotá ya existía. Había 381.000 personas, o sea, como lo que les decía yo, más o menos de 70.000 hogares que estaban bancarizados cuando nosotros llegamos. Pero nosotros lo que hicimos fue bancarizar 1 millón de hogares más y ahora estamos llegando a 3.400.000 personas, cerca de 1 millón, algo más de 1 millón de hogares con la renta combinada de ingreso solidario e ingreso mínimo garantizado. Eso en buena medida ha ayudado a que se disminuya la pobreza y con todo y eso ustedes van a ver que, pese a que la pobreza monetaria se triplicó, el número de personas que dicen tener una comida menos al día no se triplicó, subió 10 puntos, no 300%, subió 9%, no 300%. ¿Por qué? Por el ingreso mínimo, por el ingreso solidario, también porque obviamente Integración Social ha salido a atender a 1 millón de personas, mayoritariamente mujeres, de esas 226.000 que además de ingreso solidario van a comedores comunitarios o reciben un bono canjeable por alimentos, otro tipo de apoyo, digamos, para que no haya hambre. De manera que el esfuerzo ha sido monumental y con todo y eso dolorosamente tenemos 9% de crecimiento, que uno esperaría bajar completamente al 2023. Después de pobreza y empleo, lo que más nos pide la gente que nos enfoquemos en la encuesta es salud. Y yo diría que en salud vamos bastante bien. Yo quiero empezar, yo sé que el sistema de salud puede mejorar, sé que el sistema de salud mixto de Colombia puede y debe mejorar. Puede, por ejemplo, hacer más salud preventiva, más y mejor salud preventiva. Puede, por ejemplo, atender a las personas mayores y a las madres gestantes en su casa, en vez de hacer salir a un señor de Ciudad Bolívar a Usaquén una vez al mes a que le entreguen la misma insulina porque tiene una enfermedad crónica. Para empezar, ese señor no tendría que venir a Usaquén. El que lo afilie en Ciudad Bolívar debería tener infraestructura en Ciudad Bolívar, no en Usaquén. Para todos los efectos, Bogotá es como un país. Está dividido en 4 subredes. El que quiera afiliar a personas en salud en el sur de Bogotá, lo menos que debe tener es infraestructura de servicios en el sur de Bogotá, no hacer venir a todo el mundo a la 116 y la 127. Entonces, hay muchas cosas que podemos mejorar y que debemos cambiar, pero yo también pido un poquito de mesura. Yo veo un poco un discurso muy desagradecido con la gente que nos salvó la vida hace apenas 2 años. Entonces, hace 2 años eran los héroes y ahora son los villanos. Un poquito de mesura en eso, un poquito de mesura. Podemos mejorar. ¿Qué le va a dejar Bogotá a esta alcaldía al sector salud? Le va a dejar 7 hospitales nuevos, le va a dejar 20 centros de salud nuevos, le va a dejar cerca de 20% más de camas hospitalarias en la ciudad, le va a dejar el triple de unidades de cuidado intensivo que tenía antes, le va a dejar
más de 500 equipos de salud a su hogar, salud a su vereda. O sea, ir a prevenir y hacer salud pública en el territorio y en el barrio de la gente, no esperar que hasta que se enfermen y se empeoren y tengan que venir a un hospital. Y le va a dejar, una cosa que nos enorgullece mucho, le va a dejar la fábrica de vacunas Bogotá Bio a Bogotá y a Colombia. Con cerca de 350.000 millones de impuestos de los bogotanos, acabamos ya de firmar el convenio con el Ministerio de Salud, ya las comisiones conjuntas aprobaron el artículo que nos permite que Bogotá, con sus impuestos, construya la fábrica de vacunas y farmacéuticos para que volvamos a tener soberanía sanitaria, que no nos vuelva a pasar que nos coge una pandemia y no tenemos fármacos, no tenemos vacunas, nos toca esperar año y medio para comprarlas y no tenemos capacidad de producción científica nacional. Eso es esos errores que pagamos graves. Bogotá y Colombia producían vacunas hace 20 años. Renunciamos a esa capacidad de soberanía sanitaria y nos hizo muchísima falta. Vamos a dejar esa fábrica de vacunas andando con un socio científico que tiene la obligación de hacernos transferencia de tecnología y de conocimiento y con el acuerdo con el gobierno nacional de que nosotros produciremos y ellos comprarán la producción, lo cual nos permite asegurar la viabilidad. Este es, digamos, un poco el balance y yo estoy segura y espero que la reforma a la salud, de una manera constructiva, menos ideologizada y más constructiva, pueda fortalecer, por supuesto, la salud pública y preventiva. Si esto pasa en Bogotá, queridos, yo les voy a contar una historia. Sumapaz es nuestra localidad rural más grande, Sumapaz. Sumapaz, que queda a 2 o 3 horas en carro del casco urbano más cercano. Sumapaz no tenía la sede de la alcaldía en Sumapaz, la alcaldía de Sumapaz quedaba en Kennedy. El centro de salud más grande, que era el de San Juan, estaba cerrado, no tenía ambulancias, ¿no? Y las EPS afilian en Sumapaz y prestan los servicios en Usaquén, ¿no? No se les ocurre ir a invertir en un centro de salud allá. Eso es lo que hay que corregir en la reforma de la salud. Si eso pasa en Sumapaz, Bogotá, calculen ustedes qué pasa en el Bichada, o en La Guajira, o en el Chocó. Entonces sí hay mucho por corregir, pero podemos corregir sin dañar. Ahora, en materia de educación, este es, digamos, lo otro que les contaba de dónde van a estar esos 7 hospitales. El de Kennedy tal vez es el próximo que entregamos, ya entregamos Mason. El próximo, en junio, los invito a que nos acompañen a la entrega del Hospital Pediátrico del Tintal, el nuevo hospital de Kennedy de urgencias, en fin. Ahora, en materia de educación, que es el tercer tema en el que los bogotanos nos piden, ¿no? Es su percepción. Mire, en seguridad tenemos un problema, sí, en movilidad también, pero lo que más queremos que trabajen es empleo, pobreza, educación y salud. Este es nuestro balance en educación. Y ustedes ven que el esfuerzo es enorme. Aquí de nuevo estamos haciendo una vía y 2 mandados, ¿no? La administración anterior terminó 31 colegios y dejó 15 andando. Nosotros vamos a terminar 35 y vamos a dejar otros 35 andando. Y eso es una vía y 2 mandados. O sea, en cada colegio que estamos construyendo, pues eso le genera empleo en promedio a 500 personas. Pero además le acerca la educación pública, ¿no?, a cerca de 1.000 niños por colegio. El propósito del plan de ordenamiento territorial es llevar la educación más cerquita. Bogotá tiene que proponerse, y ese es tal vez uno de los grandes propósitos del POT, Bogotá Reverdece, no solamente seguir descarbonizando el transporte, proteger la estructura ecológica principal, sino lograr que Bogotá pase de ser una ciudad de 1.5 horas en promedio, eso es lo que uno se demora en ir de la casa al colegio o de la casa al trabajo, y pasemos a ser una ciudad de 30 minutos, como le digo yo a mi buen amigo Carlos Moreno, que es el de la ciudad a los 15 minutos. A 15 minutos no la vamos a lograr, pero a 30 sí. Y ese es el propósito a 15 años. Y para eso hay que hacer el metro, por supuesto, los cables, los corredores verdes, pero también hay que hacer que las oportunidades de empleo y de servicios sociales le queden más cerquita a los niños, que los niños no tengan que montar un bus para ir a 1.5 horas a su colegio, sino que su colegio le quede a máximo media hora de la casa, con lo cual va a poder ir caminando o en bicicleta. Este es el esfuerzo, pero no solamente en construcción, es en dotación, es en innovación pedagógica con los maestros, y es sobre todo en que cuando terminen el bachillerato no se queden ahí trancados. Casi la mitad de los jóvenes que terminan el bachillerato no continúan un ciclo ni educativo que quisieran. Por eso las becas de jóvenes a la U, las becas de llevar la U a tu colegio, las becas de todos a la U,
Las becas de Parceros por Bogotá, que son jóvenes que desertaron, los perdimos, y eso es calamitoso. Cuando a un joven lo perdemos del bachillerato y hay deserción escolar, en un 90% de probabilidades no lo vamos a encontrar a los 5 años en algún problema con la ley. De rescatar a los jóvenes, ir y decirles, vengan, no se salgan del colegio, y si se tuvo que salir por cualquier dificultad que tuvo, venga y termine nuevamente, vuelva y tome su ciclo. Bogotá tiene hoy, es una de las cosas lindas del paro nacional, que nos dejó tantos dolores, nos dejó la ciudad destruida, nos dejó el 80% del sistema de transporte público vandalizado y destruido. Pero una de las cosas bonitas que surgió del diálogo con los jóvenes en el paro fue crear jóvenes a la U, crear Parceros por Bogotá, crear empleo joven, y ha sido realmente muy, muy exitoso. Ahora, en materia de movilidad, con esto termino los temas que le preocupan a la gente. Con esto voy a los dos temas que a todos nos preocupan y que siempre, en cualquier encuesta que se haga, desde que la mide Bogotá, como vamos en el 2016, seguridad y movilidad siempre están en el top of mind, digamos, de los temas. Primero, Bogotá está trancada porque lleva disputas ideológicas de sabotear y de parar y de no hacer casi 50 años. El metro de Bogotá lo hemos debido hacer hace 50 años, pero apenas lo estamos construyendo. La ampliación de las entradas y salidas de Bogotá, prácticamente la 13, la autopista norte, la séptima, todas fueron vías que se hicieron a mediados del siglo XX. La población de Bogotá se multiplicó por 10, el número de carros de Bogotá se multiplicó por 30 y las vías de entrada y salida de Bogotá son las mismas. En esencia las vías son las mismas. Entonces obviamente estamos muy trancados. De nuevo aquí estamos haciendo una vida y 3 mandados. El primer mandado es generar empleo. Estamos ampliando la autopista norte, la séptima, la 13, la 80, construyendo una nueva autopista sur. Eso es lo que ustedes ven en este mapa. Todas las entradas y salidas de Bogotá en este instante tienen financiación para ampliación, todas. La LO Sur, que es hacer una nueva autopista sur, porque a la que hay pues no le cabe en tinto, ¿verdad? Hacer una nueva autopista sur está en obra, esa digamos nos la dejó bastante estructurada la administración anterior. Y nosotros agregamos la 13, la extensión de la 63, la ampliación de la autopista norte y la ampliación de la séptima. Aprobamos en la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, los recursos para arreglar la salida de la 80. Esa no necesita ampliación, es una vía de un buen ancho. Lo que necesita es quitar el trancón del retorno de Transmilenio a la salida del puente de Guadua, hacer un puente ahí para que los carros pasen derecho y se quite ese trancón. Esos recursos ya lo aprobamos. La subacota está en trámite de sustracción de reserva y la ampliación de la Boyacá, afortunadamente, ya tiene por lo menos la primera parte del trámite de sustracción de reserva, con todos los criterios ecosistémicos de diseño, esperamos tramitar la licencia ambiental para construirla. Eso en cuanto a entradas y salidas, 40 kilómetros nuevos. Ahora, en transporte público, entre el 2010, queridos, entre el 2010 y el 2020, todo lo que amplió de transporte público Bogotá fue 1,5 kilómetros de la conexión de la NQS a la Caracas de la Sexta. En 10 años hicimos 1,5 kilómetros. Entonces no le invertimos al sistema, no le metemos monedas al marranito, no ampliamos más, ni hicimos troncales ni hicimos corredores verdes, no mejoramos el sistema de Transmilenio. Obviamente lo reventamos, pues porque le estamos pidiendo que reemplace un metro, eso es absolutamente imposible. Esa es la terquedad más bárbara que Enrique Peñalosa le impuso a esta ciudad y nos condenó a 10 años de trancones en los últimos años y a un desprestigio de Transmilenio inmerecido. Inmerecido porque Transmilenio es lo único que tenemos, ¿no? No es que sea un desastre, y de hecho tal vez la mejor noticia de esta encuesta, ¿no?, es que la gente siente que Transmilenio está mejorando en su servicio. Y está mejorando porque de verdad le estamos metiendo la mano para rescatarlo y mejorarlo. Pero es que llevamos 10 años sin invertirle. Entonces vamos a pasar de que en 10 años hicimos 1,5 kilómetros de transporte público, a que del 2020 al 2023 tenemos contratados 110 kilómetros de transporte público. Así la vida va a ser distinta. Se les tiene, pero se les demora. Terminar esos 110 kilómetros se va a demorar en total 10 años. Hay unas cosas que terminan este año, otras terminan en el 24, otras en el 25, otras en el 26. El corredor verde séptima debe empezar este año y terminar en el 26, por ejemplo. La 13 también empieza este año y termina en el 26. La extensión de la calle 63 hasta Funza empieza este año y termina en el 26. La primera línea del metro empieza en el 2028. La segunda línea del metro empieza en el 2026.
la segunda línea de metro empieza en el 2032. El cable San Cristóbal, que acabamos de adjudicar esa licitación, estará listo en el 2025. En el 2026 entran varias obras muy importantes, la séptima, la 13, el cable San Cristóbal, la LOSUR, la autopista entra un poquitico, la autopista norte entra en el 27. Pero las cosas hay que hacerlas, queridos, y todos los alcaldes quieren cortar la cinta e inaugurar las obras. Pero para llegar a los gozosos hay que pasar por los dolorosos. Hay que pasar por estructurar los proyectos, conseguir la plata, contratar las obras, hacer las obras, que no es fácil, siempre tienen inconvenientes, para poder llegar al día en el que las inauguramos. Todo esto yo lo he hecho por responsabilidad con mi ciudad. No voy a inaugurar una sola de las obras que he contratado, 110 kilómetros, la inversión más grande en infraestructura de movilidad sostenible en la historia de Bogotá, pero es que se necesita, y estas cosas no se hacen precisamente porque el que las contrata solo va a padecer los líos de los contratos y las obras y no va a disfrutar el beneficio de inaugurarlas. Por eso no se hacían. Hay que hacerlas, y ahí las vamos a dejar andando. En bicicleta, que es otra gran noticia de esta encuesta, los bogotanos sienten que ha mejorado Transmilenio y sienten que han mejorado los que usan la bicicleta, que tienen más y mejor infraestructura, y es que el esfuerzo que hemos hecho por mantener la infraestructura existente y por ampliar la infraestructura de bicicleta es enorme. Ahí vamos a tener también una innovación grande. Vamos a hacer, Enrique hizo en su primera alcaldía la única cicloalameda grande que tiene Bogotá, que es la del Porvenir, que arranca en Bosa y termina en la calle 13 en Fontibón. Bellísima, tal vez una obra de un impacto social extraordinario, junto con el cable de Ciudad Bolívar. Nosotros acabamos de contratar la segunda cicloalameda, la del Porvenir tiene 14 kilómetros, la que estamos contratando tiene 25, arranca también en Ciudad Bolívar y va a traer a la gente hasta Usaquén. El primer tramo va a llegar hasta la 32 con séptima, así que seguimos mejorando. Bogotá es merecidamente la capital mundial de la bici y vamos a seguir mejorando en ese tema. Pudimos además, después de 10 años, tener el sistema público de bicicletas de Bogotá, que es Tembici, que es un éxito monumental. Tiene en 4 meses el número de viajes que tenía previsto hacer en un año. Más de 500.000 viajes va superando en este instante, así que es una buena noticia y la gente lo siente y la encuesta lo refleja. Ahora vamos a Transmilenio. A propósito, vi por ejemplo este fin de semana un análisis maravilloso de los colegas del Espectador sobre el déficit de Transmilenio. Y este ha sido un tema grande. Yo le propuse a la ciudad, y no me arrepiento de ello, parte del rescate social no solamente salvar el empleo, el ingreso mínimo, salvar a la gente del hambre, salvar a los niños de que tengan educación, a los jóvenes de que tengan educación y trabajo, también es salvar el transporte público. Si nosotros dejamos quebrar Transmilenio, no se recupera el empleo, porque ¿cómo nos vamos a mover? ¿A pie, en carretilla, en volqueta? Transmilenio lo que hay es que mejorarlo y pedir recursos para salvarlo. Ahora, descompongamos ese déficit, porque es que en el FED de Transmilenio estamos pagando varias cosas y llamamos déficit como si fuera un problema a lo que no es, a lo que es una inversión. Hoy Transmilenio tiene casi 900.000 millones de pesos, está en el FED, pero es que estamos pagando la renovación de flota que hicimos y eso se carga al FED, ¿sí? Bogotá tiene hoy, queridos, con sus impuestos, ¿cuál es la ciudad fuera de China que tiene la mayor flota eléctrica en el mundo? ¿Quién es? Bogotá, Colombia, y tenemos una competencia maravillosa con Chile. ¿Sí? Pero qué bueno estar en el top 2, ¿sí? A veces seremos el 1, a veces seremos el 2. Eso está aquí, entonces no llamemos a eso un problema, lo que estamos es pagando una deuda de 1.485 buses eléctricos y de muchos otros buses zonales, no todos eléctricos, pero Euro 6. Parte de lo que desprestigió a Transmilenio con razón es que era imposible respirar en una estación, el nivel de contaminación de hollín era brutal. Entonces, renovando esa flota, eso es casi 1 billón de pesos, ¿sí? El resto, esto es el subsidio. Si nosotros le cobráramos a la gente lo que nos cuesta operar el sistema, la tarifa sería de 6.000 pesos. Muy cara, la gente no lo puede pagar. Subsidiamos a todo el que usa Transmilenio, no paga 6.000 pesos, paga 2.950. Y eso está bien, en todo el mundo entero se subsidia el transporte público. Cuando usted coge el metro en Nueva York, lo están subsidiando. Cuando coge el metro en París, lo están subsidiando. Cuando coge el metro en Ciudad de México, lo están subsidiando. Eso está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted se paga
todo con los impuestos de los bogotanos. El gobierno nacional no contribuye un centavo a subsidiar la operación del transporte público. Y pasó la pandemia, las motos, ¿sí?, que nos quitó por lo menos el 15% de usuarios, nos los quitó, o porque la gente recompuso sus viajes, ya sale menos de su casa, trabaja más en su casa, camina más, usa más bicicleta, los viajes de bicicleta van subiendo, usa más patineta, eso está bien, pero eso le pega a las finanzas de Transmilenio. Y lo que de verdad nos duele, lo que es inaceptable, es esta porción del déficit, que es lo que nos cuesta los que roban a los bogotanos en Transmilenio. Y los roban porque no pagan el tiquete, porque no contribuyen, usan el sistema pero no contribuyen en su proporción. Esto se disparó en el 2021, porque el sistema estaba destruido, vandalizado, sin una puerta, sin un vidrio, todo el sistema, el 80% del sistema quedó destruido en agosto del 2021. Lo hemos recuperado y la gente siente esa recuperación, siente que hay más puertas, que hay más vigilancia, que hay más cámaras, etcétera, pero pues en eso toca seguir. Además de Transmilenio, que es operación concesionada con privados, Bogotá decidió no depender de privados, entre otras cosas, porque 3 de esos privados se han quebrado, y cuando se quiebran no tenemos un bus, no sabemos cómo se maneja, no sabemos cómo se hace una ruta, es un servicio público esencial como para que dependa todo de privados. Entonces decidimos que fuera mixto y tener un operador público que es La Rolita, que es un ejemplo en el mundo. La Rolita es el único operador de transporte público del mundo, 100% eléctrico, toda su flota es eléctrica, el 60% de sus conductoras, administradoras, personal administrativo y gerente son mujeres, ¿sí?, y cubre ya cerca de 11 rutas en este momento hacia 10 localidades. Y también, por supuesto, hay que hacer un mantenimiento de la malla vial, y estas, digamos, son las proporciones. De nuevo, una vía y 3 mandados. ¿Por qué una vía y 3 mandados aquí? Porque generamos empleo, porque mejoramos el sistema de transporte público, y qué bueno que la gente lo esté sintiendo, digamos, es de las cosas en las que uno se siente reivindicado. Y tercero, porque contribuimos al cambio climático. Si no descarbonizamos el transporte público, que es de donde vienen la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en Bogotá, pues nunca vamos a cumplir el plan de acción climática ni de Bogotá ni de Colombia. Entonces, todas estas inversiones contribuyen a eso. Y por último, el tema de seguridad. En el tema de seguridad, yo les digo con franqueza, tenemos un problema serio. La encuesta muestra que en el 2022 la percepción de inseguridad de los bogotanos es la misma, igualita, que tenían en el 2019. Es decir, no hemos mejorado nada en percepción. Eso es lo que la encuesta indica. En el 2021 tuvimos el peor año, tuvimos paro, confrontaciones, vandalismo, destrucciones, una situación muy tensa. Y yo de verdad les digo, aquí tenemos 2 problemas estructurales. Yo he propuesto que Bogotá tenga una policía propia. Creo de verdad que lo necesitamos. Creo que las 4 capitales del país más grandes podemos dar ese paso y deberíamos darlo. Bogotá ha invertido 600.000 millones de sus impuestos en la Policía Nacional, cuyo comandante en jefe es el presidente de la República. Y la respuesta fue que nos tumbaron. Pagamos por la formación de 1.500 profesionales de la policía y hoy Bogotá, les quiero decir, no tiene 1.500 policías más, tiene 300 menos de los que tenía en el 2022 y tiene menos policías de los que tenía en el 2016. Se me olvidó incluir ese slide aquí, que son datos de la policía, esto que les estoy dando, se los voy a mandar ahorita. Entonces, eso es miserable, queridos. Uno no puede meter plata para que no le retribuyan con el servicio. A la policía le pagamos motos, carros, comida, gasolina, todo. Formación, para que además tengamos hoy menos policía que antes, es imposible. Cuando de por sí ni siquiera estamos en el estándar internacional de un policía por cada 300.000 habitantes. Ahora, segundo problema. ¿Tenemos que usar más y mejor tecnología? Sí, es cierto, ahí podemos seguir haciendo un esfuerzo mayor. La tecnología es un gran aliado a la seguridad, tener más cámaras, fortalecer nuestro C4, es algo que en este momento en la adición presupuestal que estamos poniendo a consideración del Consejo estamos incluyendo para poder fortalecer esa parte. Pero el mayor problema que tiene la seguridad de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla, ustedes nos oirán a todos los alcaldes con lo mismo, es la impunidad. Tenemos poquita policía, pagamos por 1.500, tenga, nos robaron, no nos cumplieron.
Pero además nuestros policías arriesgan la vida, capturan a los delincuentes de lo que más le duele a los bogotanos, que es el hurto y el atraco. Capturan en flagrancia a 10 atracadores, a 10 zampones que roban, y a las 24 horas, 8 de cada 10 de esos están libres. Así es imposible a ese nivel de impunidad. Y ese es un reclamo que hacemos todos los alcaldes de Colombia porque todos padecemos el mismo problema. Y ahí están las cifras, estas son cifras oficiales del sistema judicial colombiano. De manera que, y como si fuera poco, ahora están preocupados en el gobierno nacional por humanizar las cárceles y no las calles. Yo entiendo que hay un problema de hacinamiento y que esos colombianos también tienen derechos humanos y se los tenemos que cumplir. Por eso Bogotá, que tiene la única cárcel del país que funciona, que no es un atracadero, donde no hay hacinamiento, donde sí hay resocialización, la única certificada internacionalmente de Colombia, la única que funciona en Colombia, es la cárcel distrital, y no durante mi gobierno. Este es un mérito de las alcaldías desde hace más de 20 años. ¿Qué propusimos? Construir otra. Yo he hablado con, me quedan 8 meses de alcaldía, ¿o 7? Llevo 3 años y medio, he hablado con 5 ministros de justicia, he ofrecido 45.000 millones de pesos de los bogotanos para hacer otra cárcel distrital que funcione. No he logrado en 3 años y medio que 5 ministros de justicia me entreguen un lote de la Picota que es de su propiedad para hacer la cárcel. Entonces así es muy difícil, pues, porque ni hacen ni dejan hacer. Y de verdad es un problema estructural. Y ni hacen ni dejan hacer ni los ministros del gobierno Duque, ni el ministro del gobierno Petro. Entonces no era un problema ideológico, pues, ¿no? De verdad es un tema estructural. Hay que aliarse con la ciudadanía, eso es lo tercero que podemos hacer más. Tener más y mejor policía, y si no logramos que mejore la nacional, pues entonces que nos dejen tener una propia. Usar mejor la tecnología y trabajar más con la ciudadanía, la cultura ciudadana. Un barrio seguro, y la gente se siente mucho más segura en su barrio que en las troncales y sitios masivos de la ciudad. Porque en su barrio tiene frente de seguridad, porque en su barrio se conoce con los vecinos, porque a ese frente de seguridad le estamos dando alarma, cámaras, ¿sí? Porque hay más actividades en la noche en los parques, tenemos por ejemplo campeonatos barriales de fútbol, de microfútbol en las noches. Hay muchas actividades a escala de barrio que se pueden hacer mejor, pero a escala de ciudad y de crimen organizado hay que tener policía y justicia, punto, ¿no? Y ahí pues de verdad tenemos un trancón grande. En cámaras de vigilancia hemos mejorado, pero con todo y eso, insisto, la tecnología la podríamos usar mejor y vamos a dejar alguna infraestructura adicional para deshacinar las cárceles, porque esto fue lo que hizo el gobierno Duque y sigue haciendo el gobierno Petro. Es que la Corte Constitucional le dijo al gobierno nacional, usted no puede seguir hacinando las cárceles, eso es una violación sistemática de derechos humanos, y tiene razón la Corte, es que los hechos lo evidencian. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional desde el gobierno Duque y siguen haciendo hoy? No recibir presos. Fácil. No construyen más cárceles y no reciben presos. Entonces ahora no hay hacinamiento en las cárceles nacionales y están triplemente hacinadas las estaciones de policía y las URIs. Eso es un acto desleal del gobierno nacional con todos los alcaldes de Colombia, que es trasladarnos el problema sin solucionarlo. Por eso también estamos pidiéndole al Congreso de la República que nos deje tener un proceso de judicialización expedito para el hurto, para contravenciones penales, que es lo que más le duele a los ciudadanos, un proceso más cortico, más expedito. Nadie se va a resocializar de hurto 10 años en la Picota, no va a pasar. Pero si nos dejan crear algo parecido al sistema penal juvenil de Bogotá, el sistema penal juvenil de Bogotá tiene sitios de detención, sí. ¿Resocializan a los muchachos? 96% sale realmente resocializado. ¿Y está ya 10 años? No, está 1 o 2. Pero hace un proceso de justicia restaurativa con su familia, con la víctima, con la familia de la víctima, retoma un rumbo en la vida. O sea que eso sí funciona. Pero es justicia restaurativa con detención digna, no sacando a la gente a la loca de las cárceles. ¿Ya? Entonces estamos pidiendo que nos dejen hacer eso, ya que no hacen, que por lo menos nos lo dejen hacer, que la ley nos lo permita. Vamos a ver cómo nos va en ese trámite en el Congreso. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Yo quiero terminar agradeciéndole a Bogotá Cómo Vamos por su trabajo riguroso, por compartirnos la información. Le hice una solicitud a Felipe y espero que la podamos cumplir en esta semana, y es que toda la microdata de Bogotá Cómo Vamos se publique y que la ciudadanía, los centros de investigación,
la administración pública pueda usar esa microdata en detalle para poder hacer más programas. En estos 3 años, del 2019 al 2022, enfrentamos la muerte, enfrentamos la quiebra, enfrentamos el desempleo, enfrentamos la pobreza y enfrentamos el estallido social. La foto del 2022 muestra una extraordinaria capacidad de recuperación de Bogotá y temas que todavía nos duelen a los bogotanos, en los que podemos seguir mejorando y lo vamos a hacer. Muchísimas gracias.